buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, de parte de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno. También un saludo a todos los servidores y demás personas interesadas que nos acompañan en esta capacitación. Bienvenidos a esta sexta videoconferencia denominada El juez de paz como sujeto disciplinable, aspectos sustanciales y procesales del control disciplinario. Esta videoconferencia hace parte del ciclo de capacitación en justicia de paz. El día de hoy se analizará la naturaleza de la figura del juez de paz y de reconsideración, los principios que rigen la justicia de paz, características del proceso en equidad, el objeto de la jurisdicción y sus competencias. Temas que se abordarán en el contexto del control disciplinario de los jueces de paz, pues estos también son sujetos que están bajo continuo control y vigilancia porque sus actividades y funciones deben estar acorde con los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que rigen a todos los jueces. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Eliezer Gaitán Peña, abogado egresado de la Universidad Libre, con especializaciones en Derechos Humanos, Derecho Disciplinario y Docencia Universitaria, magíster en Educación y magíster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización. En la actualidad se desempeña como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional del Tolima. Un caluroso saludo desde la ciudad de Ibagué, muy florecida por estos días nuestra ciudad. Un saludo muy especial a los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Marilucero Novoa. Un saludo especial a la doctora Mónica, quien nos ha asistido en esta presentación, a todo su equipo de trabajo, que gracias a su esfuerzo y a su dedicación posibilitan estos encuentros académicos tan importantes y tan necesarios para fortalecer nuestras capacidades, nuestras competencias de cara a lograr el mejoramiento en la prestación del servicio de justicia. Señores jueces, juezas de paz y de reconsideración, demás asistentes, les agradezco su atención, su asistencia a la escuela, la invitación que nos ha dispensado para compartir en la mañana de hoy este importante tema del control disciplinario de la conducta de los señores jueces de paz y de reconsideración. Para facilitar el hilo conductor en esta presentación, les voy a compartir en mi pantalla una presentación que hemos preparado para el día de hoy sobre el régimen disciplinario de los jueces y juezas de paz. Nos proponemos en este conversatorio los siguientes objetivos: indagar sobre la naturaleza del cargo de juez de paz y de reconsideración, examinar los principios que rigen la justicia en equidad, estudiar el objeto, la jurisdicción y la competencia atribuida a los jueces de paz y de reconsideración, caracterizar el procedimiento aplicable a los procesos en equidad, pues ello es base fundamental para entender cuál es la estructura, el alcance de la responsabilidad disciplinaria en cabeza de los jueces de paz y de reconsideración. Allí entonces nos ocuparemos de identificar la estructura del control disciplinario, del proceso disciplinario que se sigue a los jueces de paz y de reconsideración, y para finalizar abordaremos la estructura jurídica del ilícito disciplinario, tratando de hacer un desglose y una presentación de la
estructura de la falta disciplinaria, ojalá de la manera más pedagógica posible. Sobre el primero de los anunciados temas es importante destacar lo siguiente. El juez de paz, el juez de reconsideración, no es un servidor público, es un particular. El juez de paz no tiene un nombramiento oficial, es de elección popular. Una elección bastante compleja si tenemos en cuenta que en ella intervienen los consejos municipales, la personería, que se realiza este procedimiento atendiendo los lineamientos que para tal efecto se establece por parte del órgano electoral de Colombia, y también porque en este procedimiento juega también un papel importante el Consejo Superior de la Judicatura. Recordemos además que siendo elegidos por voto popular, toman posesión ante el alcalde del municipio. Y a partir del momento en el cual son investidos de esta dignidad, los jueces de paz y de reconsideración llevan sobre sus hombros la justicia en equidad. Eso significa que los jueces de paz y de reconsideración no proveen justicia en derecho como lo hacen los jueces ordinarios. Las decisiones, las soluciones que ofrecen los jueces de paz a los conflictos comunitarios y particulares se hacen en equidad. Estas son características muy importantes a tener en cuenta al momento de pensar en la responsabilidad disciplinaria de los jueces de paz. La Ley 497 de 1999 establece y regula el proceso en equidad. Allí se establecen las bases fundamentales teniendo en cuenta que no es un procedimiento reglado con una ritualidad compleja, técnica y detallada, como lo establece, por ejemplo, el Código General del Proceso para los procesos civiles. Allí simplemente se anuncia cuáles son los principios que rigen el proceso en equidad. Dentro de estos aparecen la gratuidad, es decir, que los jueces de paz no pueden cobrar por este servicio de justicia, que además debe realizarse, debe tramitarse con plena garantía de los derechos de todos los intervinientes. Recordemos no solamente los convocantes en el proceso en equidad, sino terceras personas que puedan verse comprometidas o afectadas por las decisiones que allí se adopten. Es un proceso sencillo, de naturaleza oral, es decir, no tiene ninguna ritualidad escritural como la que se maneja en los procesos ordinarios. Se inspira en un tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios y particulares que se pongan a consideración de esta especial justicia, la justicia de paz, que en todo caso también está inspirada, como la justicia ordinaria, en los principios de autonomía e independencia del juez, lo cual supone que solamente debe obedecer a los principios que inspiran la justicia en equidad sin que le sea permitido a ninguna autoridad como a ninguna persona incidir en la autonomía y en la independencia del juez frente a la solución al asunto que se le ha propuesto. Recordemos que la justicia en equidad surge entre otras razones por la alta congestión judicial que
han venido experimentando en los últimos años, en las últimas décadas, inclusive la justicia ordinaria. Por ello entonces se pensó que la justicia en equidad debía ocuparse de aquellos asuntos más cotidianos, como más cercanos al ciudadano, asuntos que se podían resolver de manera amigable, de manera amistosa. Pero ello no significa entonces que el proceso en equidad termine siendo un proceso afectado por el letargo que siempre ha caracterizado a la justicia ordinaria, especialmente por la ritualidad misma que la ley establece para el trámite de estos procesos. Por ello, entonces, la justicia en equidad también debe responder al principio de eficiencia. Pues si sacamos algunos asuntos de la justicia ordinaria y los llevamos a la justicia en equidad, con el propósito que se resuelvan de manera ágil, de manera eficiente. Pero también respondiendo a la columna vertebral de la justicia de paz, que es la equidad. El justo equitativo, como lo denomina la Corte Constitucional en su jurisprudencia, es decir, allí no resolvemos los asuntos inspirados en el derecho, sino en la equidad. Y si bien es cierto, no está establecido como uno de los principios rectores del proceso en equidad, sí es necesario destacar la ética con la que deben obrar los jueces de paz en el desenvolvimiento de sus funciones, en el trámite de los procesos que son puestos a su consideración. De eso justamente se trata en esencia un proceso disciplinario. Lo que se busca resolver allí es si la actuación del juez de paz o del juez en equidad, de reconsideración responde a esos principios, a esos postulados éticos que trascienden el servicio público de justicia. Para poder entender también el ámbito de la responsabilidad disciplinaria de los jueces de paz y de reconsideración, debemos ocuparnos de observar cuál es el objeto del proceso en equidad, qué comprende la jurisdicción especial de paz y cuál es la competencia que la ley ha atribuido a estos particulares que tienen por habilitación constitucional y legal la potestad de administrar justicia en equidad. En primer lugar, recordar que se trata de una jurisdicción rogada, lo cual significa que solamente se activa por voluntad y consenso de las partes. Ello significa que el juez no tiene potestades oficiosas para iniciar un proceso en equidad y que solamente lo hace cuando las dos partes comprometidas en el conflicto comunitario o en ese conflicto particular del que habla la Ley 497 acuden ante el juez de paz de manera libre, en ejercicio de su libertad, de manera voluntaria, a someter a su consideración este conflicto buscando a través de la jurisdicción de paz una solución en equidad a ese problema. ¿De qué se ocupa la jurisdicción de paz? Única y exclusivamente de conflictos comunitarios o particulares que puedan ser objeto de transacción, de conciliación, de desistimiento, asuntos que no estén sometidos a solemnidades legales especiales o particulares, pero también de asuntos que, siendo de naturaleza económica, su cuantía no supere los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para el año 2020 se fija en 87.780.300 pesos.
Si la cuantía del asunto que se lleva a consideración del juez de paz supera esta cifra, el juez no es competente para conocer de ella. Pero tampoco es competente si el asunto no es transable, conciliable o admite desistimiento. Y tampoco es competente si el proceso está sometido a alguna solemnidad legal particular. El otro factor que debe tener en cuenta el juez de paz antes de asumir el conocimiento de un asunto es si territorialmente es competente para conocer del asunto, lo cual viene determinado por la ley de tres maneras: o por el lugar en el que residen las partes, por la zona o sector donde ocurren los hechos, o por disposición, por acuerdo de voluntad entre las partes para que sea ese juez y no otro el que conoce del asunto. De allí se desprende entonces que existen unas limitaciones a la competencia de los jueces de paz. Estas vienen dadas por la naturaleza del asunto, por la cuantía o por el territorio. Frente a la naturaleza del asunto hay que destacar que los jueces de paz no tienen competencia para conocer de acciones constitucionales, esto es, acciones de tutela, acciones de habeas corpus, acciones de grupo, acciones de cumplimiento, es decir, todas las acciones que están establecidas en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico encaminadas a la protección de derechos fundamentales, de garantías fundamentales y de derechos colectivos. Tampoco tienen competencia para conocer de acciones contencioso-administrativas, pues en estas, en esencia, está comprometida la responsabilidad del Estado, por ejemplo, por el daño causado por alguna persona que representa o ejerce autoridad del Estado. Por ello no podrían conocer de acciones encaminadas a la reparación directa de algún daño causado por un servidor del Estado o atribuible a algún representante del Estado. Hemos dicho que en esencia conocen de procesos o de asuntos de naturaleza civil. Sin embargo, hay ciertos asuntos civiles que también escapan a la competencia de los jueces de paz. Entre ellos, asuntos sometidos a solemnidades legales particulares. Los temas que tengan que ver con la capacidad legal de las personas o con el estado civil de estos, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales. Y allí debemos preguntarnos sobre cosas que no están de manera expresa en la ley 497, que regula el funcionamiento, la jurisdicción y la competencia de los jueces de paz. Por ejemplo, el ejercicio de la acción penal. Los jueces de paz no pueden reemplazar a los fiscales en el conocimiento de las acciones penales. No tienen potestad legal para asumir investigaciones por la comisión de delitos que impliquen luego la acusación por parte del juez de paz frente a una persona en particular. Tampoco temas relacionados con el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, que está especialmente regulado en la ley. Mencionemos otro, el proceso de restitución de tierras, que tiene unas particularidades especiales, que trasciende la mera consideración de la acción civil, en donde, por ejemplo, se activa la competencia de los jueces de restitución a partir de una solicitud que presenta una persona que ha sido víctima o despojada de su tierra en el marco del conflicto armado. Esos y muchos otros temas que no son objeto de esta conferencia escapan a la competencia de los jueces de paz, pero que hay que tener muy en cuenta al momento de pensar en la responsabilidad disciplinaria de los jueces de paz
y de reconsideración. Ya habíamos dicho que asuntos cuya cuantía supere para este año 2020 los 87.780.300 pesos no son de competencia de los jueces de paz. Pero también escapa a la órbita de su competencia aquellos asuntos en donde las partes residen en otra comuna, donde los hechos han ocurrido por fuera del marco territorial de la comuna en la que se desempeña el juez de paz, o no existe acuerdo entre las partes para que sea este juez el que conozca del asunto. Otro de los temas importantes a tener en cuenta al momento de pensar en la responsabilidad disciplinaria de los jueces de paz es el del trámite del proceso. Pues si se ha descartado que el juez de paz sí era competente para conocer del asunto, habrá que examinar entonces el trámite del proceso en equidad. La ley 497 nos habla únicamente de dos etapas, una etapa de conciliación o autocompositiva y una etapa de sentencia o resolutiva del conflicto, sometido a conocimiento del juez de paz. Sin embargo, al examinar la ley encontramos otras particularidades. Una de ellas es la solicitud, que debe ser de común acuerdo, es decir, no es que una persona acude ante el juez de paz para que se convoque a un tercero al proceso en equidad, no. Las personas comprometidas en el conflicto deben acudir de manera libre, de manera voluntaria, de común acuerdo, de manera consensuada ante el juez de paz para someter ante este un conflicto que esperan se solucione a través de la justicia en equidad. Pero esa solicitud puede expresarse de manera oral o por escrito. Si fuera oral, el juez de paz debe levantar un acta que suscriban las partes en el momento mismo de la solicitud. Esa solicitud se comunicará por una sola vez por el medio más idóneo a todas las personas interesadas o aquellas que pudieran verse afectadas directa o indirectamente con el acuerdo que puedan alcanzar las partes en el marco del proceso en equidad o con la decisión que adopte el juez de paz si no se logra resolver por vía de conciliación el conflicto. También es importante tener en cuenta el tema de las pruebas, pues los jueces de paz deben garantizar que todas las partes comprometidas en el proceso en equidad puedan exponer, puedan aportar los medios de prueba que consideren conducentes y pertinentes de cara a la defensa de sus intereses en el marco del proceso en equidad. La ley nos habla de la posibilidad de que miembros de la comunidad alleguen al proceso en equidad pruebas que pretenden hacer valer o que se tengan en cuenta en el trámite del proceso en equidad. Pero también la ley establece la posibilidad de que autoridades civiles, políticas o de policía aporten medios de prueba al proceso en equidad. Ello significa entonces que al observar de manera integral el proceso en equidad, no solamente están las personas que acuden de manera consensuada al juez de paz para poner en su consideración un conflicto, lo cual haría pensar que se trata de las personas directamente comprometidas en el conflicto comunitario o particular, sino que además también existen unos terceros que pueden verse directa o indirectamente afectados con los acuerdos que allí se alcancen en el proceso en equidad o con la decisión que adopte en equidad el juez de paz para la resolución del conflicto. Y aún así, también hay que tener en cuenta que hay otros terceros que pueden tener algún interés en las resultas del proceso en equidad, más allá de las partes,
es, como los dice la ley 497, los miembros de la comunidad en la cual se enmarca el conflicto y también las autoridades civiles, políticas o de policía que pueden acudir al proceso en equidad para aportar medios de convicción que ayuden a resolver el conflicto. Sobre el trámite del proceso en equidad también hay que señalar que es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, las personas deben acudir de manera voluntaria, de manera libre, de manera consensuada, para activar la competencia de esta jurisdicción, el juez de paz tiene el deber de librarle una citación a quienes acuden a él para que se presenten en fecha y hora indicada a la conciliación. De ello deberá dejarse constancia escrita en el proceso en equidad. Sin embargo, ello no significa que el juez no pueda utilizar otros mecanismos como las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al proceso en equidad para comunicar esa citación a los intervinientes. Ello significa entonces que, además, como es un proceso que no se encuentra ritualmente establecido como lo hace el Código General del Proceso para el proceso civil y para los otros procesos que se regulan por este ordenamiento, el juez podría, por ejemplo, comunicarle a través de un correo electrónico o utilizar un mensaje de datos o algún otro mecanismo que le permita garantizar que las personas convocadas a la conciliación se enteren anticipadamente de la citación. Si uno se atiene exclusivamente a la literalidad de la ley, pues allí se habla de la citación y de la constancia escrita. Sin embargo, todos sabemos que en estos tiempos las tecnologías de la información y la comunicación aplicada a los procesos judiciales, y en este caso a los procesos en equidad, permitirán facilitar esa comunicación y esa citación a las partes. Ya en el marco de la conciliación, el juez de paz tiene unos deberes especiales que cumplir, y en particular el deber de facilitar y de promover el acuerdo entre las partes, de manera tal que el juez de paz en la conciliación no es un sujeto pasivo, sino activo. Debe buscar fórmulas de solución que permita acercar a las partes en la solución del conflicto. Debe promover fórmulas de arreglo que le permitan a las partes encontrar una salida al conflicto. Es decir, el juez de paz es un actor especialmente activo en la conciliación y no un actor pasivo. Sobre la conciliación hay que tener en cuenta que el juez deberá dejar constancia en un acta que será suscrita por las partes y por el juez. Sin embargo, no existe ninguna formalidad en particular sobre esa acta. Bastará entonces que identifique plenamente a las partes que intervienen en el mismo, la fecha, hora y lugar en la que se celebró la conciliación, la identificación plena del conflicto que fue objeto de la conciliación y el acuerdo alcanzado por las partes. Ojalá de manera clara, de manera concreta, que permita a las partes y a todas las personas que tengan acceso a esta acta de conciliación comprender con facilidad cuál fue el conflicto que llevó a las partes ante esa jurisdicción y cuál fue el acuerdo, los compromisos que cada uno de ellos adquirió. Pero si no se logra resolver de manera amigable el conflicto, la ley establece que el juez dará continuidad al trámite del proceso en equidad, emitiendo sentencia dentro de los 5 días siguientes, en la que deberá además
hacer una evaluación de las pruebas allegadas al expediente. Por supuesto que allí pues no se espera que el juez de paz o el juez de reconsideración realicen una valoración probatoria en los mismos términos que lo hace un juez ordinario, inspirados en las reglas de la sana crítica, inspirados en las reglas de la experiencia, en las reglas de la ciencia. Sin embargo, sí debe el juez de paz dar razón suficiente sobre cuál es el mérito que le otorga a las pruebas allegadas al expediente y que le sirven como base, como fundamento para ofrecer la solución que establece a través de la sentencia. Habíamos dicho que el proceso en equidad es de naturaleza oral. Sin embargo, eso termina siendo muy relativo cuando la misma ley establece que la conciliación se hará constar por escrito y que la sentencia también deberá hacerse constar por escrito. Una sentencia que en principio no tiene ninguna formalidad más allá de que el juez de paz sí debe dar cuenta en la sentencia de cuáles son las partes con su plena identificación, cuál fue el conflicto que fue sometido a su conocimiento, cuáles fueron los medios de prueba llegados a este expediente en equidad y cuál es la valoración que le otorga el juez a estos medios de prueba, para luego sí señalar cuál es la decisión que adopta. Esa sentencia deberá ser comunicada oportunamente a las partes y el juez tiene el deber de mantener en sus archivos una copia de esa sentencia por si se llegara a necesitar posteriormente por alguna de las partes o por alguna autoridad, entre estas la autoridad disciplinaria. El juez de paz deberá indicarle a cada uno de los intervinientes que esa sentencia admite el recurso de reconsideración. Luego, una garantía fundamental de los intervinientes en el proceso en equidad es que el juez, al momento de dictar la sentencia, le haga conocer a cada una de las partes la posibilidad de presentar el recurso de reconsideración, que bien puede ser de manera oral o de manera escrita. Además, pues le deberá indicar el tiempo que tiene para presentar este recurso y le indicará la formalidad que está establecida en la ley. El recurso de reconsideración en esencia se debe interponer dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de la sentencia. La resuelve un cuerpo colegiado integrado por el juez de paz del conocimiento y los jueces de paz de reconsideración. Noten ustedes que allí hay una diferencia sustancial entre un proceso ordinario y un proceso en equidad. En un proceso ordinario, el juez que emite la sentencia jamás participa de la segunda instancia. En un proceso en equidad, el juez de paz que emitió la decisión forma parte del cuerpo colegiado que resuelve el recurso de impugnación interpuesto por alguno de los intervinientes. Y ese cuerpo colegiado además está integrado por los jueces de reconsideración, 2 jueces de paz que de común acuerdo señalen las partes para integrar ese cuerpo colegiado o en su defecto que pertenezcan a municipios o distritos circunvecinos o de la zona o sector más cercano que señale el juez de paz. Es decir, que si las partes no se ponen de acuerdo sobre cuáles son los jueces que integrarán ese cuerpo colegiado que resolverá la impugnación del fallo emitido por el juez de paz, el propio juez de paz tiene la posibilidad de determinar cómo conformar ese cuerpo colegiado. Si de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, es decir, la Ley 497 de 1999, faltare
alguno de aquellos que deben integrar el cuerpo colegiado para resolver la impugnación, la decisión será adoptada por los 2 jueces restantes. Esta es una característica que hay que tener muy en cuenta al momento de hacer el examen de la responsabilidad disciplinaria de un juez de paz o de reconsideración, es decir, el cómo se integró ese cuerpo colegiado que debe resolver el recurso de impugnación interpuesto por alguna de las partes frente a la decisión adoptada por el juez del conocimiento. La decisión que se adopte por parte de este cuerpo colegiado deberá constar por escrito. Entonces volvemos a esa aparente contradicción entre la que existe en la ley, pues si era un proceso de naturaleza oral, noten ustedes que la conciliación, la sentencia y la sentencia de reconsideración deben constar por escrito. Y esa decisión debe ser adoptada por la mayoría de los jueces. Pero pensemos ustedes que la misma ley dice que si no se puede conformar un cuerpo colegiado de al menos 3 jueces, 2 jueces podrán tomar la decisión. ¿Cómo se toma una decisión por mayoría entre 2? Pues tiene que tomarse de manera consensuada entre ambos, pues no podrá haber empate entre uno y otro de estos jueces. La decisión debe ser motivada. La motivación debe estar fundada en la equidad, pero los jueces de paz y los jueces de reconsideración en sus decisiones siempre deben exponer las razones por las cuales se llegó a la solución que se ofrece en la sentencia. Ahora sí, entonces, ocupémonos del tema disciplinario, del control disciplinario de la conducta de los jueces de paz y de reconsideración, que ya dijimos al principio, no son servidores públicos, son particulares que dispensan justicia en equidad. El órgano competente es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Distrito Judicial, en donde se desempeña el juez de paz o de reconsideración. Pero también tengamos presente que a partir del acto legislativo 02 de 2015, denominado de equilibrio de poderes, fue eliminada la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y se crea la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que por ahora está pendiente su establecimiento y su puesta en operación. Pero a partir de ese momento, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dejará de llamarse Sala Jurisdiccional Disciplinaria y pasará a llamarse Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Sala Superior, y comisiones seccionales de disciplina judicial, las de primera instancia. Y allí es importante tener en cuenta algunas características de este órgano. Es un órgano de naturaleza jurisdiccional, no de naturaleza administrativa, y por lo tanto el derecho disciplinario aplicable por las salas jurisdiccionales disciplinarias o comisiones seccionales a futuro es un derecho de naturaleza jurisdiccional. Las decisiones que adoptan las salas disciplinarias hacen tránsito a cosa juzgada, lo cual implica que sus sentencias no son susceptibles de medio de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El único recurso, si así se le pudiera denominar, al alcance frente a una decisión, frente a una sentencia impartida por las salas jurisdiccionales disciplinarias, es la acción de tutela contra decisión judicial, que tiene unas características, que tiene unos requisitos, que tiene unas exigencias altas de cumplir de cara a garantizar también la seguridad jurídica. Las decisiones que toman las salas jurisdiccionales disciplinarias admiten el recurso de apelación ante las
Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, y en caso de no haberse propuesto el recurso de apelación, si la decisión es desfavorable a los intereses del juez de paz o de reconsideración que se investiga, se activa el grado jurisdiccional de consulta. Así entonces, una sentencia impartida por la sala disciplinaria puede ser objeto de apelación y en caso de no ser apelada, si la decisión es desfavorable a los intereses del investigado, se remite a la sala superior de manera automática en grado jurisdiccional de consulta. El procedimiento aplicable en el control disciplinario de los jueces de paz y de reconsideración es el establecido en la Ley 734 de 2002. Hemos dicho que los jueces de paz tienen un régimen disciplinario propio establecido en la Ley 497 de 1999, pero como esta no contiene un procedimiento disciplinario, remite por vía de aplicación del principio de integración a la Ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario que rige la conducta de los servidores públicos. Y este tiene varias particularidades. En primer lugar, es un procedimiento de naturaleza inquisitiva, es decir, no es un procedimiento adversarial, no es un proceso adversarial como sí ocurre con el proceso penal de tendencia acusadora que está implementado en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Ley 906 de 2004. Y ello significa entonces que la sala jurisdiccional disciplinaria, ¿sí?, que funciona con un ponente en el trámite del proceso y una sala integrada por los miembros de la corporación para adoptar las decisiones de fondo, es decir, el archivo o la sentencia. La sala disciplinaria, siendo un proceso de naturaleza inquisitiva, cumple varias funciones que en el ámbito penal cumplen distintas autoridades. El juez disciplinario hace las veces de investigador, hace las veces de acusador, hace las veces de juez del conocimiento, hace las veces de juez de control de garantías y hace las veces de juez de ejecución de la sanción impuesta. En esencia, un proceso de naturaleza inquisitiva es el Estado contra la persona, en este caso el Estado contra el juez de paz o el juez de reconsideración. El proceso disciplinario es de naturaleza escritural. Sin embargo, el artículo 175 del Código prevé la posibilidad de que se salte la fase escritural y se llegue a un juicio a través de un auto de citación a audiencia verbal que, como su nombre lo indica, es de naturaleza oral. La sala disciplinaria puede entonces, a partir de la queja o a partir de la indagación preliminar, dar el salto al juicio disciplinario a través del auto de citación a audiencia verbal. Si el proceso en esencia tiene tres etapas, una indagación preliminar en las causales previstas en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, esto es cuando existe duda sobre la ocurrencia del hecho, sobre las condiciones de procedibilidad de la acción disciplinaria, sobre la tipicidad de la conducta o sobre el autor. Si alguna persona presenta una queja disciplinaria contra un juez de paz sin indicar quién es, se adelanta una indagación preliminar de cara a establecer la identificación, la individualización del presunto autor de la falta. Pero también podría ocurrir la indagación preliminar en eventos en donde no existe claridad sobre si están o no dadas las condiciones de procedibilidad de la acción, por ejemplo, por tratarse de cosa juzgada o de una acción disciplinaria prescrita. En general, los procesos iniciarían en la fase de investigación si se cuenta con
la individualización del sujeto disciplinable presunto autor de la falta. En esta fase es en donde se recaudan las pruebas para establecer si los hechos denunciados han tenido ocurrencia, si los mismos constituyen falta disciplinaria, cuál es el perjuicio causado en este caso a la justicia de paz y cuál es la responsabilidad que puede tener el juez de paz o de reconsideración investigado. Si hay mérito para acusar, la sala disciplinaria emitirá una providencia denominada pliego de cargos, a través del cual se llama a responder en juicio disciplinario al juez de paz o de reconsideración. Ese auto se notifica personalmente, sin embargo, la ley establece que ante la imposibilidad de hacerlo, existe la eventualidad de la notificación supletoria a través de un edicto. Se designará un defensor de oficio, garantizando el ejercicio de la defensa y la continuidad del proceso, quien podrá presentar descargos. El juez de paz o de reconsideración, si acude al proceso disciplinario, podrá rendir versión libre sobre los hechos que le son atribuidos, rendir descargos sobre la imputación que se realiza en su contra, solicitar o aportar los medios de prueba que se pretenden hacer valer en el juicio y una vez agotados estos, presentar unos alegatos de conclusión previos al fallo que emite la sala disciplinaria en pleno o en algunas seccionales en donde se cuenta con 3 o más magistrados por las salas de decisión. Así entonces, el proceso disciplinario, decimos, es de naturaleza inquisitiva, es en esencia escritural y tiene esas 3 etapas: indagación, investigación y juzgamiento. Sin embargo, el juicio puede hacerse de manera verbal acudiendo al artículo 175, que señala que si está plenamente identificado el presunto autor, si está acreditada la ocurrencia de la falta y existe al menos un medio de prueba que comprometa la responsabilidad disciplinaria del juez de paz o de reconsideración, se podrá obviar la fase de indagación e investigación y citarlo a un juicio de naturaleza verbal. Los jueces de paz, de acuerdo a lo establecido en la Ley 497 del 99, solamente responden disciplinariamente por 2 conductas: o atentar contra las garantías y derechos fundamentales de los intervinientes, entre ellos, por ejemplo, el juez natural, el debido proceso, el derecho de defensa, o por observar una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. Si bien es cierto, el juez de paz no es un juez ordinario, no es un juez de jurisdicción, es un particular que administra justicia en equidad, ello no significa que, siendo un dispensador de justicia autorizado o que actúa en nombre y representación del Estado, pueda observar conductas que atenten contra la dignidad de la justicia. Pensemos, por ejemplo, en el juez que de manera habitual, de manera casi permanente o permanente, permanece en estado de embriaguez, o es la persona que administra justicia siendo el más problemático del pueblo, causando riñas, enfrentamientos, peleas en la comunidad. Ese juez no utiliza toga como lo hace el juez ordinario, sin embargo, está investido de la autoridad del Estado para administrar justicia, en este caso en equidad, y por ello debe observar un nivel de conducta que responda a los estándares éticos de la administración de justicia y que por supuesto su comportamiento sea acorde a la dignidad de ese cargo que ocupa. El otro comportamiento, decíamos, que puede dar lugar a la responsabilidad disciplinaria de un juez de paz es el de atentar contra las garantías y derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso.
El proceso en equidad, dijimos, es un proceso sencillo, es un proceso simple, no es un proceso complejo, no es un proceso complicado, en esencia es de naturaleza oral, pero tiene algunas particularidades o algunos momentos escriturales como la conciliación, la sentencia y la sentencia de reconsideración. Pero en todo caso, a pesar de esa sencillez, a pesar de la simplicidad, el juez de paz y el juez de reconsideración deben garantizarle a todas las personas que acuden a esa jurisdicción sus garantías y sus derechos fundamentales. El juez de paz que incurre en alguno de estos comportamientos puede ser sancionado, como lo establece la ley 497, con remoción del cargo. Es decir, que no importa cuál de las dos conductas realice el juez de paz o de reconsideración, la sanción es la misma, la remoción del cargo. Y aquí entonces surge un gran cuestionamiento que se ha formulado a la ley 497, al régimen especial de los jueces de paz. Y es que la norma no establece si las conductas que son dignas de reproche y que conllevan a la sanción son aquellas que se realicen con dolo o con culpa. Recordemos que nuestro sistema constitucional ha establecido un derecho sancionador de acto y no de autor. Está proscrita la responsabilidad objetiva. Sin embargo, la ley 497 no establece qué diferencia hay entre realizar un comportamiento con dolo o con culpa, pues la consecuencia jurídica es la misma, la remoción del cargo. Por ello, entonces, aplicando el principio de integración normativa, se acude a las normas de la ley 734 para encontrar allí la fuente de la responsabilidad subjetiva, en este caso, si la imputación se hace a título de dolo o a título de culpa. Recordemos además que el Código Disciplinario que rige la conducta de los servidores públicos establece que la culpa que es punible es la culpa gravísima y la culpa grave. La culpa gravísima que viene determinada por la ignorancia supina, la inobservancia de reglas de obligatorio cumplimiento o la desatención elemental, y la culpa grave dada por la infracción del deber objetivo de cuidado. Lo que en todo caso va a sufrir un cambio muy importante y cambiará obviamente la dogmática del derecho disciplinario a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario que se espera entre a regir en julio del año venidero. Aquí es muy importante tener en cuenta que en el proceso disciplinario, el disciplinable, o sea, el juez de paz o el juez de reconsideración tiene unos derechos que la jurisdicción disciplinaria, que el juez disciplinario debe garantizarle: acceder a la investigación, designar un defensor, ser oído en versión libre, lo que puede hacer en cualquier momento de la actuación hasta antes de que se emita el fallo de primera instancia, solicitar pruebas, aportar pruebas, intervenir en la práctica de las pruebas testimoniales, de inspección, etcétera, rendir descargos si se le llegan a formular cargos dentro del proceso disciplinario, impugnar las decisiones que permiten recursos conforme a lo establecido en la ley 734. En esencia son los autos interlocutorios, algunos autos de sustanciación como el cierre de la investigación y la sentencia. Tiene derecho también a presentar, a obtener copias de la actuación y a presentar alegatos de conclusión una vez finalizado el juicio. Ya dijimos que las únicas conductas que dan lugar a reproche disciplinario son la afectación de las garantías fundamentales y del debido proceso, como también asumir una conducta que afecte la dignidad del cargo. Sin embargo, la estructura jurídica del ilícito viene dada por el desconocimiento injustificado del deber
funcional por parte del juez. Recordemos entonces que el juez tiene el deber de garantizar el debido proceso. El incumplimiento injustificado de este deber es lo que da lugar a la responsabilidad disciplinaria. Pero ese comportamiento debe ser realizado con dolo o con culpa, porque ya dijimos, está proscrita la responsabilidad objetiva. Como el Código Disciplinario no trae una definición del dolo, es necesario acudir por vía de remisión a otro ordenamiento jurídico. Noten ustedes entonces que la estructura de la responsabilidad disciplinaria del juez de paz y del de reconsideración está armada en 3 ordenamientos jurídicos distintos. Por un lado, la Ley 497, que establece las conductas que dan lugar a la responsabilidad disciplinaria. Por otro lado, la Ley 734, en lo que tiene que ver con la categoría jurídica de la culpabilidad, esto es el dolo o la culpa, pero si se trata del dolo, nos remite a otro ordenamiento jurídico, el Código Penal, ya que el Código Disciplinario no tiene una definición de dolo. Así entonces, se acude al Código Penal, que establece que una persona realiza un comportamiento doloso cuando lo hace con conocimiento de los hechos constitutivos de la falta y encamina su voluntad a la realización de esta conducta. El Código General Disciplinario, que entrará a regir a partir del año entrante, le agrega un elemento adicional y ya no se remitirá al Código Penal, sino a la Ley 1952 de 2019, que establece que la conducta es dolosa cuando el sujeto actúa con conocimiento de los hechos configurativos de la falta, tiene conciencia de la ilicitud de ese comportamiento y quiere su realización. La culpa seguirá arreglada de la misma manera, la culpa gravísima, la culpa grave. Si el sujeto activo de la conducta, en este caso el juez de paz o el juez de reconsideración, actúan con culpa leve, la conducta termina siendo atípica y en consecuencia no es objeto de reproche disciplinario. Tener en cuenta además que si bien es cierto, la Ley 497 no establece esta estructura jurídica del ilícito, la misma se complementa con las normas de la 734 y a futuro con la Ley 1952 de 2019. Así entonces es necesario constatar que el comportamiento realizado por el juez de paz o el juez de reconsideración conlleva antijuridicidad, la cual viene dada, en este caso, por una infracción sustancial del deber funcional. ¿Cuál es el deber del juez? Garantizar el debido proceso, respetar las garantías fundamentales de los intervinientes. Si se incurre en una vulneración de estas garantías, es necesario observar en el ámbito disciplinario si ese comportamiento conlleva o no una infracción sustancial y no meramente formal del deber funcional. Solo cuando el comportamiento realizado por el juez de paz o de reconsideración conlleva un alto grado de ilicitud, da lugar a la falta disciplinaria. Por ello, entonces, podríamos tener una hipótesis en la cual el comportamiento es típico, se puede incluso realizar con culpabilidad, pero resulta antijurídico porque no se reflejó con un daño sustancial en las garantías de las personas intervinientes o tratándose de una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo, este no resulte sustancial. Y finalmente, en caso de acreditarse la responsabilidad disciplinaria del juez de paz o de reconsideración, esto es constatado que ha realizado una conducta objetivamente considerada en la ley como falta, esto es,
la violación de las garantías y derechos fundamentales de los intervinientes o incurrir en una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. Si la misma se realizó con dolo o con culpa, si la misma implica una afectación sustancial y no meramente formal del deber funcional, esto es de las garantías que deben mediar en el proceso en equidad, se deberá entonces examinar si estaban o no dadas las condiciones para que el juez de paz o el juez de reconsideración ajustara su conducta a esa norma que le exigía un determinado comportamiento y a pesar de ello no lo hizo. Es decir, se realiza un juicio de reproche en donde se determinará entonces su responsabilidad y se impondrá la sanción que permite la ley. En esencia, esa es la estructura jurídica del ilícito disciplinario y ella se deberá reflejar en el ámbito de la formulación de los cargos y, por supuesto, en la sentencia que emita la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que conozca de un proceso disciplinario contra un juez de paz. A manera de conclusiones tenemos entonces las siguientes. En primer lugar, señalar que los jueces de paz y de reconsideración no son servidores públicos, sino particulares que ejercen función pública. En este caso, administran justicia en equidad. En segundo lugar, que las competencias y el trámite del proceso en equidad de que conocen los jueces de paz y de reconsideración se encuentra especialmente reglado en la Ley 497 de 1999. En tercer lugar, que los jueces de paz y de reconsideración tienen el deber de garantizar los derechos de todos los intervinientes en el proceso en equidad. En cuarto lugar, que las faltas disciplinarias en las que puede incurrir un juez de paz o de reconsideración vienen dadas únicamente por dos conductas: por vulnerar los derechos y las garantías de los intervinientes o por observar una conducta censurable. Y tanto la falta como la sanción, la consecuencia jurídica de ese comportamiento, se encuentran especialmente reglados en la Ley 497 de 1999, que establece que la única sanción disciplinaria que se puede aplicar a un juez de paz o de reconsideración es la remoción del cargo. Ahora, el trámite del proceso disciplinario ya no se rige por la Ley 497, sino por la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, que rige la conducta de los servidores públicos, pero que en todo caso, a partir del 1 de julio de 2021, será reemplazada por la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. Y finalmente destacar que la autoridad competente para examinar la conducta de los jueces de paz y de reconsideración es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que a partir del establecimiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pasará a llamarse Comisión Nacional o Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, un órgano jurisdiccional que emite sentencias con efectos erga omnes, que emite sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, que no admiten control jurisdiccional en sede de lo contencioso administrativo. Hasta aquí una breve exposición del tema del régimen disciplinario que cobija a los jueces, juezas de paz y de reconsideración y sobre la estructura jurídica de la responsabilidad disciplinaria y el proceso disciplinario que se adelanta en contra de estas personas que, como hemos señalado a lo largo de esta intervención, son particulares que administran justicia en equidad. Muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor Jorge Eliezer. Y pasamos a las preguntas, doctor. Primera pregunta.
¿Un juez de paz o de reconsideración puede asumir su propia defensa en un proceso disciplinario? Muchas gracias, doctora Mónica, por la pregunta, muy oportuna y muy interesante. Para explicar que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, en donde se privilegia la defensa técnica, en el ámbito disciplinario impera la defensa material. Ello significa entonces que un juez de paz, como cualquier otra persona que sea investigada disciplinariamente, puede acudir al proceso a ejercer su defensa material. Sin embargo, también tiene la posibilidad de postular un defensor que represente sus intereses dentro del proceso disciplinario y en consecuencia pues tendrá un plus de defensa porque opera la defensa material que realiza el investigado o investigada y la defensa técnica en cabeza de un abogado que represente sus intereses. Pero también señalar entonces que si el juez de paz o de reconsideración no acude al proceso a ejercer su defensa, el despacho de conocimiento tiene el deber de designarle un defensor de oficio. Y aquí entonces habrá que señalar que la ley posibilita que esa defensa esté en cabeza o de un abogado titulado o de un estudiante de consultorio jurídico que se encuentra habilitado por la ley 734 para llevar defensas disciplinarias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo consultar si un juez de paz tiene o no antecedentes disciplinarios? Bien, los jueces de paz, como todos los servidores judiciales, pueden ser objeto de sanciones disciplinarias. Esas sanciones disciplinarias se registran por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pero también se reportan a la Procuraduría General de la Nación y los ciudadanos pueden consultar los antecedentes, pues no solo de los jueces de paz, sino de todos los servidores públicos, en la página web de la rama judicial, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, o a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo puedo presentar una queja contra un juez de paz o de reconsideración? Bien, ya dijimos que el órgano competente para conocer de la acción disciplinaria es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en primera instancia la seccional y en segunda instancia la Sala Superior. Los ciudadanos pueden presentar una queja de manera escrita o de manera oral ante las salas jurisdiccionales disciplinarias. Todas las salas disciplinarias cuentan con un correo electrónico al cual puede acceder el ciudadano para remitir por vía electrónica su queja, pero también lo podría hacer enviándola a través de alguna empresa prestadora del servicio de correos. Igual creo que los ciudadanos también pueden acudir a los consultorios jurídicos, a las personerías municipales para que allí les brinden asistencia sobre la adecuada presentación de la queja. En el caso de la seccional Tolima, por ejemplo, además del correo electrónico que tenemos habilitado para la presentación de quejas por este medio, en la página web, en el micrositio de la página web de la rama judicial seccional Tolima, encontrarán ustedes un formulario de queja que además cuenta con un instructivo que le facilita a los ciudadanos comprender cuáles son los elementos fundamentales que debe tener en cuenta al momento de presentar la queja, y a través de la página web también la puede remitir electrónicamente a esta corporación para que se tramite. Recordemos también que la queja no es el único medio a través del cual se activa la jurisdicción disciplinaria, también lo pueden hacer los órganos de control y las distintas autoridades a través de informes o compulsa de copias.
que de igual manera se pueden tramitar a través de correo electrónico. Doctor Jorge Eliezer Gaitán Peña, muchas gracias por su detallada explicación sobre el juez de paz como sujeto disciplinable y los aspectos sustanciales y procesales del control disciplinario que se ejerce sobre ellos, toda vez que los jueces de paz despliegan funciones de administración de justicia y por lo tanto sus actuaciones deben ser controladas, pues representan para las partes del proceso un ente que debe actuar con independencia, autonomía e imparcialidad y que tiene como fin último dirimir con justicia los conflictos a los que ellos llegan. Muchas gracias, doctor Jorge Eliezer, por su participación. Igualmente, las gracias a las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se conectaron a esta videoconferencia. Obviamente, al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctor, de nuevo, y a todos ustedes. Feliz mañana.